69, 30 y 31. Leámoslo en el nombre de Jesús. El Salmo 69, el versículo 30 y 31. Amén. Alabaré yo en el nombre de Dios con cántico, ensalzarélo con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que echa cuernos y uñas. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Vamos, hermanos, a estudiar una parte más del estudio, valga la redundancia, de la alabanza en espíritu y en verdad. Y aquí el Espíritu de nuestro Dios detalla por medio del salmista: alabaré. Gloria al Señor. ¿Cómo? Alabaré. Alabaré yo el nombre de Dios. ¿Con qué, hermanos? Con cánticos. Qué bonito, hermano, es sujetarnos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, ceñirnos, afirmarnos allí en la palabra de Dios. ¿Se alaba con música, hermano? No. ¿Se alaba con instrumentos musicales? No, se alaba con cántico. Amén. Alabaré yo el nombre de Dios, dice ese versículo, con cántico, dice. Ensalzarélo con alabanza. Fíjate, aunque nuestro fundamento no es el antiguo pacto, ni son los salmos fuente de doctrina, veamos cómo desde el antiguo pacto y cómo en los salmos ya viene el Espíritu de Dios profetizando de qué es lo perfecto, de qué es lo que Dios le agrada. Porque dice: y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o sea, de animales, o becerro que echa cuernos y uñas. Gloria al Señor Jesús. Entonces, alguno te puede decir: ¿pero qué me dices del Salmo 150? Pues yo te digo lo mismo que dice allí. El Salmo 150 no dice que la música alaba, ¿no?, sino que ellos alababan y usaban eso. Alababan con salterio y arpa, con adufe y flauta, con cuerda. Pero ¿qué es lo que alaba? Dice el mismo Salmo 150: todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, al final, ellos alaban con eso, pero esas cosas no alababan, sino que el que alaba es el que respira, o sea, el que tiene vida. Uno, te puedo decir eso, pero además te puedo decir que veas cómo dice, Dios te pague. El versículo 1 dice: alabad a Dios en su santuario. Era allá en el santuario mundano, como le llama el libro de Hebreos. O sea, santuario mundano porque estaba en este mundo, santuario de esta tierra. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 1: tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto. O sea, el primer pacto tenía su propio. Dice, tenía el primer pacto reglamentos del culto. Tenía sus propios reglamentos. Pero ¿estamos nosotros en el primer pacto? No, en el posterior, en el nuevo pacto. Dice, ¿y santuario cómo? Mundano. Es decir, un santuario de este mundo, o puesto en este mundo. Pero ahora la casa de Dios, el Espíritu, somos tú y yo y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Allá en el santuario aquel era de esa manera. En el Salmo 50 también vemos que Dios, hermanos, inspira, dice este salmo: sacrifica a Dios, ¿qué cosa? Alabanza. Salmo 50, 14. En vez de ofrecer animales, dice: tengo de comer yo carne de toros. Salmo 50, 13. O de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Gloria al Señor. ¿Sacrifica qué? Alabanza. ¿Y con qué yo le puedo alabar? Alabaré yo el nombre de Jehová con cánticos y ensalzarélo con alabanza, es decir, de nuestros labios. Así es, amén. Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dice, ¿y con qué le honramos? Dice el Salmo 50, 23: el que sacrifica alabanzas, dice, me honrará. Ese es el que honra al Señor. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios. Entonces vamos viendo de qué manera los sacrificios espirituales, como la alabanza cantada,
como el ayuno y la oración, como el estudio de la escritura, como, hermanos, los salmos cantados en espíritu y en verdad, van reemplazando los sacrificios materiales que se ofrecían de animales. Por ejemplo, desde el mismo antiguo pacto, en Oseas leíamos 14:2, donde dice, Oseas 14:2, el profeta: tomad con vosotros palabra y convertíos a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos, oiga, becerros de nuestros labios. Mire, becerros, todos sabemos que es un becerrito, ¿verdad? Pero ahora dice, pero no becerros de 4 patas, sino de nuestros labios, es decir, sacrificios de alabanza. Fíjate qué bonito. Ya no iba a ser con animalitos ni con instrumentos musicales. Acerca de la adoración, por ejemplo, que dentro de la adoración incluye todo el culto, la alabanza, la oración, la palabra, todo el servicio. Cristo dice en San Juan 4, dice, mujer, créeme, San Juan 4:21, que la hora viene, aleluya, algo nuevo, no había llegado, nuevo pacto, nuevo testamento, nueva alianza. La hora viene cuando ni en este monte, en ese lugar donde ellos estaban, los samaritanos, y ahí ofrecían, por ciertas razones antiguas, dice, ni en Jerusalén, allá en el monte del templo, el monte Moriah, donde estaba el templo, en ninguno de los lugares adoraréis al Padre. Es decir, ya la adoración no estaría circunscrita a un lugar material, a un santuario mundano. Gloria al Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora dice, porque la salud, ¿qué es la salud espiritualmente? Salvación. La salvación viene de los judíos. Entonces, ¿quién está hablando con ella? El Salvador. Por eso dice, la salud viene de los judíos. Ahí estaba la salud. Por eso dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salud, que es salvación. La salud viene de los judíos, porque el Hijo del Hombre es judío, hijo de judía. Gloria al Señor, como dice Gálatas 4:4, súbdito a la ley. Gloria al Señor, para redimir a todos los que estaban debajo de la ley, tanto los que no la guardaban como los que la desconocíamos. Ambos a dos estamos debajo de maldición por el incumplimiento de la ley, pero ambos a dos nos redimió el Señor. Y dice, mas la hora viene, algo nuevo. No había llegado aún, nuevo pacto, nuevo testamento, nueva alianza, evangelio de la gracia, evangelio cristiano. Y dice, y ahora es, con él comenzó, con él inició, cuando los verdaderos adoradores. Qué bonito, vuelvo a insistir por segunda vez en este mensaje, es sujetarnos a la palabra. Verdaderos, es decir, podemos nosotros decir de cualquier manera, no, aquellos que usan instrumentos no están adorando a Dios. Pues no lo sé, pero hay una adoración verdadera. Amén. Quizás están adorando, pero no de la forma verdadera, ¿verdad? Quizás lo están haciendo, solo Dios los puede juzgar. Nosotros no juzga la palabra, nosotros juzgamos con justo juicio, es decir, solo con la palabra. Pero Jesús dice muy claramente, ¿verdad? Los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu, dice. En espíritu. Es decir, que sería una adoración ahora en la gracia, ¿cómo? Espiritual. Amén. Sería una adoración espiritual. ¿Y aquella cómo era entonces? Carnal. Porque el pueblo de Israel no era un pueblo ungido con el Espíritu Santo. Nosotros lo demostramos con el libro de Números, capítulo 11, con el versículo 29, donde dijo Moisés, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá. ¿Lo tenían? ¿Tenían todos el espíritu? No. Pues no. Entonces, si no tenían el Espíritu Santo, ¿eran espirituales? No. Entonces, ¿qué eran? Carnales. Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en... O sea, tienen que ser como ahora en la gracia, espirituales. Ahora en la gracia, Jesús dice en San Juan, todo el que tiene sed, dice, venga a mí y beba. San Juan 7, versículo 37.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Dice el 39, San Juan 7:39. Y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Cuántos creemos en Él, hermano? Amén. Entonces, ¿qué hemos recibido por su gracia santa? El Espíritu, por haber creído. San Juan 6:63. Las palabras, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Gloria al Señor. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy, dice 1 Pedro 1, 23, 24 y 25, es el Evangelio. Y por eso Efesios 1:13 dice, oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el más sencillo de nuestros hermanos, si oye el Evangelio y si lo cree, recibe el Espíritu Santo desde que cree. ¿En qué medida? Dice San Juan 3:34. Dice, no lo da Dios por medida. Entonces, ¿de qué depende? Dice, desde que creemos. Entonces depende del creer. Cuanto usted haya creído, así recibirá Espíritu Santo. Usted ve que hay quien cree, pero cree hasta cierto punto. Hay quien cree, pero ciertas cosas le cuesta obedecerlas. ¿Por qué? Porque eso no lo ha creído bien. Y otras cosas las abraza de buena gana, con buena disposición, porque eso lo ha creído. Entonces, en la medida que usted crea, en esa medida usted recibe el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se recibe al creer, por creer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. De tal manera que ahora en la gracia, todo el que ha creído, ¿qué tiene? El Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Entonces, es una pregunta básica, es una pregunta lógica y una pregunta de sentido común. Tienen, o sea, poseen los instrumentos musicales muertos espíritu. No. De ninguna manera, hermano. Ahora, ¿son los instrumentos musicales espíritu? No. ¿Pertenecen a la adoración espiritual? No. No, porque no son espirituales, ni tienen espíritu, ni son espíritu. Entonces no pertenece a lo espiritual. ¿Qué son? Materiales. Son de lata, de plástico, de cartón, o de madera, o de cuero, pero nunca de espíritu. Y la adoración verdadera es en espíritu. Y en verdad. ¿Y en qué más? En verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Ahora, ¿cuál es la verdad? El Evangelio. Amén. Efesios 1:13 dice, la palabra de verdad, el Evangelio. Esa es la verdad. Y dice que la adoración es conforme al Espíritu y a la verdad. Y no encontramos en todo el Evangelio instrumentos musicales. En todo el Nuevo Pacto, que es la verdad, no encontramos instrumentos musicales. Por eso no pertenecen ni pertenecerán a la adoración conforme al Nuevo Pacto. Amén. Algunos te pueden hacer este tipo de consultas muy sinceras. Vamos a responderlas en el nombre de Cristo el Señor, si Dios nos ayuda. Te pueden decir, por ejemplo, esto. Fíjate qué curioso. Jesús, si bien es cierto, Jesús, el Señor, aleluya, Jesús nunca utilizó instrumentos. Eso está probado en la Biblia, no aparece que utilizó. Sus apóstoles tampoco. Y si dice que cantó, Mateo 26:30 y Marcos 14:26, perdón, también dice que cantó, entonces no tocó. Y en Mateo 9 dice que echó a los que plañían y tocaban flautas y estas cosas. Ahora, pero te pueden decir esto. Sin embargo, Jesús habló una parábola. Fíjate que son curiosos, ¿eh? En una parábola habló él de un hombre que tenía 2 hijos. Amén. Pero esa es enseñanza, no, esa es una parábola. Amén. Amén. Es una historia. Y de esa historia, él va, ¿de esa historia? ¿De esa qué? Historia, no es él, no son sus discípulos, no es la iglesia. Es una historia. Ahora, de esa historia, él va, de esa historia, a sacar una enseñanza. Vamos a ver la historia. Dice en Lucas capítulo 15. Dice, hermanos, en el versículo 11. Y dijo, va a contar la historia. Un hombre, ¿quién, hermanos? Un hombre. No era Dios, no es Cristo, no es un pastor. Un
Hombre. Un hombre, muy bien. Que representa, ya lo dijiste, representa, no es. Muy bien. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase el animal más inmundo para los judíos. Es lo que el Señor quiere tomar. O sea, este hombre cayó en lo más hundido del mundo, en lo más bajo, así es. Y mira tú, deseaba henchir o llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, las palabras que él había preparado. ¿Qué enseñanza podemos tomar de ahí? Eso mismo, que yo incluso puedo ir caminando y ir pensando las palabras que voy a decir en mi oración. Voy a llegar con el Señor a la casa de oración. Voy a postrarme y voy a decirle estas palabras. Y ya se le saltan a uno las lágrimas. Ya le parece que está orando y todavía no está orando. Y ya le parece a uno: le voy a decir al Señor, le voy a clamar, le voy a plantear esto, le voy a pedir perdón por aquello. Gloria a Cristo el Señor. Esa es la enseñanza. Y dice: mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido. ¿Qué representa esto? Pues el apóstol Pablo lo dice: vestidos del Señor Jesucristo. Y no hagáis caso a la carne en sus deseos. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de bondad, ¿verdad? Esa es la vestimenta, ¿verdad? La armadura del cristiano, que habla, por ejemplo, Efesios, gloria al Señor, todo el capítulo, por ejemplo, en Efesios capítulo, para dar el texto, hermanos, 6, desde el versículo, gracias a Dios, versículo 11, dice: vestíos, ahí está, de toda la armadura de Dios, para que podáis entrar. Y comienza a decirte cuál es el calzado: la paz, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, ¿verdad? La espada del Espíritu. Lea el 11. Paz. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Dios le pague a nuestro hermano. Él sí es, el Señor Jesús reprenda al enemigo. Entonces, la vestidura es esa. Sacó el principal vestido y vestirle. Ahora fíjate, dice: poned un anillo en su mano. Ahorita lo voy a explicar. Y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso. ¿Qué es? Zapatos en sus pies. Ahí mismo en Efesios. Y la paz. Porque dice la Biblia que es el evangelio de la paz. Entonces, en la profecía, un calzado, en un sueño, un calzado, puede estarle faltando la paz a la persona. O el calzado roto, o que lleva un zapato y uno no, le falta paz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y la visión profética o los sueños proféticos se interpretan es con la palabra profética más segura, o la palabra profética más permanente. 6:15 de Efesios dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Muy bien, entonces sigue diciendo: y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quién se empezó a regocijar? Un hombre, con sus criados, su familia, allá. Entonces dice, ahora el 25, yo quiero que pongamos atención aquí al 25, porque ese es el que te pueden hacer la consulta con respecto a los instrumentos. Y su hijo, dice, el mayor,
estaba en el campo, el cual como vino, dice, y llegó cerca de casa, oyó. ¿Qué oyó? La sinfonía. La sinfonía. Y el religioso con cara de música dice, ¿viste? No que no. Espérate tantito. Vamos a analizar. No, pero había. Dice que había danza, que había. Espérate tantito. A ver, partamos. ¿No dice orquesta? ¿Era en la iglesia? No. A ver, ¿era en la iglesia? No. 2. ¿Era un culto? No. 3. ¿Era Cristo? ¿Era Cristo? No. ¿Los apóstoles? ¿La iglesia cristiana unista primitiva? Sí, había sinfonía. Y tú buscas en el diccionario, en el mataburro, sinfonía, dice que es el conjunto de la música de una orquesta, como mínimo de 3 instrumentos. O sea, y había una buena fiesta. Así es. Sinfonía e incluso que había danzas. Entonces, ya quieren luego tomar y decir, ¿viste? Entonces sí se puede. A ver, yo te lo acabo de explicar. Jesús está narrando aquí una historia. Amén. No es la historia de No es la historia de Él. Es nuestra inclusive. Así es, ni es de Dios el Padre, ni es, ¿verdad?, los apóstoles. Es una historia, claro, acomodada a nuestro tiempo y a nuestra realidad. Hay una enseñanza y te la he ido explicando mientras hemos estado leyendo. Prueba de ello es que entre las cosas que le colocan en su mano, dice en Lucas 15:22, le pusieron un anillo. ¿Qué representa ese anillo? Ahora, ¿significará eso que nosotros, los auténticos y los verdaderos siervos de Dios, podemos o debemos utilizar anillos? No. Debemos los siervos de Dios, debemos los hijos de Dios, los hermanos, las hermanas incluso, utilizar anillos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, asimismo también las mujeres. ¿Cómo? ¿Asimismo qué? También las mujeres. Cuando dice también las mujeres es porque ya incluyó a quienes. Los hombres. Por supuesto, por eso dice también. Dice en Timoteo 2:9, asimismo también las mujeres, dice, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro. ¿Será que se refiere a camisas de oro? Oigan, y los reyes utilizan camisas de oro. Es una excentricidad y hermanos, algo muy peculiar que un rey tenga una camisa de oro. Ni ellos se visten de oro. ¿A qué se referirá cuando dice u oro o perla? A las alhajas, hermanos, evidentemente. A usar anillos, collares, brazaletes y demás. Dice u oro, que no utilicen eso. Dice u oro o perlas o vestidos costosos. Dice las mujeres también a sí mismo. No utilicen esas cosas. Ahora alguien puede decir, bueno, pero es que este anillo ni es de oro. Imagínate, si ni de oro debes usar, ahora menos de lata. Si de oro, que vamos a andar nosotros en calles de oro, y el Señor nos va a dar coronas de oro, gloria al Señor, pero allá en el cielo. Pero aquí es pura vanidad. Es para exponer tu vida, por ahí que te corten el dedo, te quiten la vida, o para presumir. Bendito sea el Señor. Amén. Sentimientos para nada cristiano, porque tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa. También el apóstol Pedro insistió sobre este tema. Dice, asimismo vosotras mujeres, asimismo también, así como los jóvenes tienen que ser sujetos, así como todos tenemos que ser sujetos al Padre y Obispo de nuestras almas, dice, asimismo también vosotras mujeres se sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conversación de vuestras mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro. No debemos utilizar prendas o alhajas de oro. Un versículo aún más contundente. Fíjate lo que dice el apóstol Santiago, el mismo hermano del Señor. En el capítulo 2 de Santiago dice, ¿cómo dice? Santiago 2:1. ¿Cómo empieza diciendo? Gloria al Señor. ¿Quién tiene Biblia? Santiago 2:1 dice, hermanos míos, aleluya, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, glorioso en acepción de personas. Fíjate, ¿a quién les está hablando, hermanos?
A los hermanos. Amén. Fíjate que lo pone, ¿verdad? En mayúscula cerrada la traducción. Hermanos. ¿A quién le está hablando? A los hermanos. A nosotros, ¿verdad? La iglesia del Señor, a los hermanos. Hermanos, y añade, míos. Amén. Gloria al Señor. Una familia en Cristo. No tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Ahora analiza y piensa. 2. Hermano, razona y pon tu espíritu, tu sentido en lo que va leyendo. Porque si en vuestra, ¿verdad? Congregación, ¿cuál es nuestra congregación? La iglesia. La iglesia. Entra un Hombre. ¿Qué diferencia ves? ¿Cómo dice en el 1? ¿Cómo se dirige a nosotros? Hermanos. ¿Y aquí habla de qué? Un hombre. ¿Ese es hermano? No. ¿Ya ves la diferencia? Si en vuestra congregación entra un hombre y al tiro dice con Anillo. con anillo de oro. Fíjate. O sea que cuando tú veas aquí a alguien con anillo de oro, ¿es hermano? No. ¿Es una mujer que entró o es un hombre? Los hermanos no utilizamos eso. Gloria al Señor. Amén. Está clarito allí. Si en vuestra congregación, iglesia, la iglesia es congregación, entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa, y nomás porque es así, ¿verdad? Pudiente, siéntate aquí, estate en un buen lugar, y al pobre, estate tú ahí. No juzgáis vosotros mismos, venid a hacer, ¿verdad que eso no hacemos nosotros? Aquí mejor no hemos podido tratar a nuestros hermanos haitianos, a nuestros hermanos extranjeros, venezolanos que han llegado, y que el que quiera seguir viniendo, que venga. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Aquí hemos recibido gente en situación de calle, ¿sí o no? Que vive en la calle y se ha sentado a la mesa con nosotros, al lado del mismo obispo general, a su diestra, comiendo de su mismísima comida. Esa es la iglesia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pero resalta aquí lo que tu siervo quiere, hermano, resaltar, tu hermano, tu servidor, es que le habla primero a los hermanos y luego puntualiza y si entra un hombre. Es decir, que los hermanos no utilizaban Anillos. Gloria a Cristo Jesús. Entonces cuando Jesús dice acá que al hijo pródigo que regresó, dice, colóquenle un anillo en su mano. Órale. ¿Y ahora cómo le hacemos ahí? ¿Qué significará eso? Porque ya estamos viendo que el hermano casualmente del Señor, su propio hermano en la carne, Santiago, Jacobo, dice que eso no es de hermanos, eso es un hombre que entre así, para que se convierta, ya después se convierte ya lo deja. Pablo dice que sin atavío de oro, Pedro también lo insiste, y bueno, muchos textos más, gloria al Señor, pero ese no es el tema que no utilicemos. Entonces, ¿cómo hacemos con el pasaje de que Jesús manda poner, en la historia dicen que manda poner a aquel padre un anillo? Bueno, ya te expliqué. Esa es una historia. Esa es una historia. Ahora, de esa historia podemos sacar nosotros un mensaje. Por supuesto. ¿Qué representa ese anillo? La prenda del Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que representa. ¿Dónde dice eso? En Corintios, capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado, ¿qué cosa? La prenda. Aleluya. La prenda. Por eso en la profecía, a veces oramos por almas y dice la profecía que recibió un anillo. Esa persona recibió. Amén. Que recibía como un prendedor, recibió una prenda, ¿verdad? Pero ¿cuál es la prenda ahora? La del Espíritu Santo. Amén. En el anillo en el dedo, como un anillo en la mano. No. ¿A dónde recibimos esa prenda? En nuestros corazones. Aleluya. Esa es la prenda. Ahora, algún teólogo te puede refutar esto. Y el teólogo te puede decir, bueno, pero es que cuando habla de prenda, no necesariamente es una prenda de vestir o prenda de alhaja, sino que puede ser una garantía prendaria. Yo conozco muy bien qué es eso. Yo estudié Derecho y ustedes también lo saben. Que es una, por ejemplo, alguien... Claro. Alguien pide, hermano, alguien pide plata y entrega, por ejemplo, una cadena de oro. Pero es que casualmente, digamos entonces que la figura aquí no es una prenda como un anillo, sino es una prenda porque es una prenda de garantía prendaria. Pues lo mismo,
¿Y acaso vas a usar para garantía prendaria una camisa? Dime, ¿alguien lleva una camisa para prenda? Imagínate tú ir a un monte de piedad, a una, ¿cómo se llama? A una casa de empeños. No, yo llevo esta correa para empeñar. No voy a empeñar cualquier cosa. Capaz de seguridad te saques, estás loco. No, yo les voy a dejar este zapato, ¿cuánto me dais por este zapato para que me den plata? Tampoco. Tiene que ser algo de valor. Pero ¿y qué puede ser de valor? Por la joya. Un anillo, una joya, un collar, que es algo pequeño, pero de mucho. Tú te puedes quitar toda la ropa y ahí cuánto va a haber, 2 lucas. ¿En serio? Entonces le diste la camisa, ¿cuánto puede esa camisa usada? 5 lucas. Ya, quítate los pantalones, ¿cuánto? 2 lucas. Todo pintado, no te pintaste con él. ¿Cuánto las medias? 20 lucas, digamos que tienes encima. Eso no es plata. Pero un puro anillo solito te puede costar fácilmente, no sé, 100 lucas, 200 lucas, 200,000, ¿sí o no, hermano? Sí. Hermanos, por favor, no nos pongamos, ¿verdad?, teólogos. Prenda es prenda, olvídate de lo demás. Amén, hermano. Prenda es prenda. Y el Señor nos ha dado la prenda del Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda de mayor valor. Aleluya. Gloria a Cristo. También lo dice Efesios, lo confirma y te lo dice en otro término. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en el cual esperasteis. Léame los versículos, por favor. Amén. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es el Espíritu Santo? 14. Que es las arras de Ahí está. nuestra herencia para la redención de la profesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? Sí, las arras. Arras es garantía. Tú buscas en el diccionario, arras es garantía. De hecho, en el romanismo, que imita pues la religión católica, ¿verdad?, diabólica y romana, o católica, apostólica y romana, o ¿cómo es que es aquí? Católico, alcohólico y remalo, ¿verdad? Sí, la religión del romanismo, imitando las celebraciones en la antigua Roma. En sus matrimonios usan arras, acuérdate. Utilizan como una especie de soga y le unen los cuellos. Y el varón presenta unas monedas. Esas son las mentadas arras, con una almohadilla y le ponen el anillo y tal y cual, ahí en su mano. Esos son arras. O sea, tampoco aquí las arras va a ser, pues qué sé yo, un zapato que me encuentro, algún vaso. Esta es la arra. Tiene que ser algo de valor y de mucho valor. Amén. Y el Espíritu Santo es representado como algo de gran valor, de infinito valor en este caso, hermano, de absoluto valor. Entonces, cuando tú sueñas, ¿verdad?, o tienes una visión, una profecía, que tú recibes un regalo, es lo que Dios te ha dado, el Espíritu Santo, el precioso don, y además Él viene acompañado de muchos dones. Amén. Entonces, por eso es que la gente te dice ahora: te ves diferente, te ves cambiado, no soy el mismo. Es que tienes el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso a veces, ¿verdad?, los hombres hasta se enamoran de las hermanas, ¿verdad? Le ven una gracia, es que soy diferente a las demás. Dígale: porque Cristo vive en mí. O al hermano lo empiezan a buscar, ¿verdad?, las mujeres. Pero no es porque seas muy guapo, muy lindo. Dice que la mujer caza la preciosa alma del varón, dice la Escritura. Y como ese hermano está tan limpiecito, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, el diablo lo quiere destruir. Pero el Señor te librará del lazo del cazador, ¿verdad? Y la mujer dice: caza la preciosa. O sea, ella es el lazo que utiliza el cazador en el hombre, contra el cual Jehová está irado, caerá en ella. Dios nos guarde y Dios nos libre. ¿Y qué pierde la persona cuando comete un pecado de muerte? Pierde esa preciosa prenda. Yo he visto profecías así, personas que caen en pecados de muerte, y dice que tenía un anillo en su mano y lo perdió en un pajar y ya no lo encuentra. Bendito sea el Señor. Dios nos libre, hermanos. Dios nos guarde, Dios nos ampare. Entonces, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque eso es lo que simboliza cuando dice: pierde mi hijo, póngale un anillo en su mano. Que el Señor, aquel que viene humillado, porque pidiendo perdón, lo reconoció, y le da el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que significa. Entonces,
Aquella danza, ¿nos permite a nosotros ahora danzar en la iglesia? No, si esa no es la iglesia del Señor. Aquellos instrumentos, sinfonía, ¿nos permite a nosotros utilizarlo en la adoración? No, si es que eso no era un culto. ¿A lo que qué se refiere? Que la iglesia se goza. Pero ¿cómo es nuestro gozo? Pues espiritual. Amén. Dice el apóstol Pablo en Romanos, hablando de la reunión, capítulo 12, gracias al eterno Jesús. Versículo 1, leamos, hermano, la palabra de nuestro Dios. Amén. Paz. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Amén. santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Fíjate qué bonito. Analicemos, hermano. La gente le gusta mucho la religión, ¿verdad? Porque la gente, hermano, sin ningún ánimo de ofender, la gente sin ánimo de ofender, es muy ignorante de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos se han dado cuenta que es así, hermano? Amén. No te pueden decir 1, 2, 3, 4 versículos de memoria. No lo pueden hacer. Ni plantearte una enseñanza, un consejo, un tema, un estudio. No lo pueden hacer. Bendito sea nuestro Dios que nos ha enseñado su palabra, hermano. Amén. ¿Qué es un culto? Un culto no, ya, vamos a trabajar, ya. Entonces, ¿y usted cómo le sirve al Señor? Como el baño. Así, ese es el esquema. O los paradigmas religiosos que se han ellos mismos metido en su cabeza. Cuando tú le dices, oye, ¿en qué parte de la escritura dice que tocar el baño es una forma de servir a Dios? No, pero ya quedan perdidos que no saben qué decirte. Porque no hay de dónde asirse. La Biblia es muy clara, hermanos. Qué bonito es leer por eso la Biblia. ¿Cuánto nos gusta leer la Biblia, sinceramente, hermano? Yo creo que nos gusta, hermanos. A mí me han dicho, hermanos, Dios lo sabe, antes yo no entendía la Biblia. Así me han dicho. Yo no entendía la Biblia. Yo a leer, era lo mismo que nada. Se quedaba, era más enredado. Dice, yo ahora yo no sé, entiendo. Y máximo si vengo al culto, como que quedo claro. Gloria al Señor. Como que la verdad siempre estuvo allí, pero yo no la veía. Es que el Espíritu de Dios ha venido a nuestros corazones. Y aquí, por ejemplo, en este versículo nos explica claramente cómo es, hermano, nuestro servicio. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis el coro. Dice así, con todos sus instrumentos. ¿Verdad? Porque eso les parece. Vamos a hacer la iglesia ya. Y los instrumentos. ¿Qué toca a usted? ¿Le parece como que eso es? ¿Sí o no, hermano? A mí me han traído aquí Uber, conductores que son creyentes, y me dicen, ya, y no necesita usted algún... Yo toco el saxofón, me decía una vez un muchacho. ¿Cómo no? Me dio su número. Para allá atrás vive. Hermano, después me escribió alguien insultándome porque le expliqué sobre el diezmo. Y dice, mire, él respetó al pastor porque usted le explicó que el diezmo no es de la gracia. Y no haga eso más, si lo quieren. Gloria al Señor Jesús. No aman la verdad, no les gusta la verdad. Y él me dice, yo toco el saxofón. Dice, ustedes no les hace falta un ¿les parece? Fíjate. Aleluya. ¿Les parece como que eso es parte de la... Pero denme el pasaje, hermano. Denme el pasaje, el texto, donde la Biblia diga que eso es parte del culto. No existe. Es más, yo te di el pasaje donde Jesús llegó a un lugar a resucitar a una niña y habían unos tocando instrumentos. ¿Se acuerdan de San Mateo 9? Amén. Los echó. Y dice, y hasta que no salieron, hermano, no entró. ¿Te acuerdas que lo leímos? Dice, y luego que salieron, entró. O sea, que se esperó a que salieran. No fue que nada más le dijo salga y se metió nomás mientras salió. No. Y luego que salieron, entró él y resucitó. O sea, el Señor no quería contacto con eso. O sea, eso no es parte. Es lo que quiero entender. Pero no es que él lo odia. Nadie ha dicho eso tampoco. O que lo aborrece. Nadie ha hablado de esas cosas. Lo que te estoy tratando de explicar y estamos entendiendo es que no es parte de la adoración. Amén. No es parte de la alabanza al Señor. Aleluya. Por eso dice Romanos, fíjate qué literal, hermano, qué bonito es ver estas cosas. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué tenemos que presentar? Aleluya. Por eso nuestro cuerpo, vea la religión, no sabe lo que es un sacrificio de alabanza. No lo sabe, créanlo. Yo he abierto obras, Dios lo sabe, en lugares donde la gente no conocía el evangelio y toda la vida fue evangélico. Y uno le dice, vamos a hacer un sacrificio de alabanza. Quedan que no saben ni para dónde va la micro. Y yo me arrodillo y hay que decirle, vamos a arrodillarnos. Hermano, y usted lo ve, dice que 40 años en la iglesia y ellos se arrodillan. No aguantan estar de rodillas. Porque sus pastores no les enseñaron la adoración.
Cuando el apóstol Pablo oraba de rodillas, la Biblia dice que cuando se despidió con todos ellos en Hechos 20, en Éfeso, oró de rodillas con todos ellos. Salieron, dice, junto a la ribera de rodillas oraron. Cuando apedrearon a Esteban de rodillas, exclamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús, dice, puesto de rodillas, oró. El Salmo 95 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Romanos 14:11 dice: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla. Filipenses 2:10-11 dice: hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, es una doctrina, la adoración de rodillas. Pero ellos no saben qué es eso. No saben adorar. Bendita sea la gracia de Dios. Amén. Que nos ha enseñado a adorar al Señor, hermano. A cantar unas 7 alabanzas. Hay quienes, hermanos nuevos, ¿verdad? Ya cuando cantan una, y levantan una. ¿Qué significa arrodillarse con una sola rodilla? Se los he explicado, ¿eh? ¿Qué significa, hermano ayudador? El que se arrodillaban con una sola rodilla, ¿qué estaban haciéndole al Señor Jesús? Burlándose. Dice, se burlaban hincando la rodilla. No las, una sola es burla. Se le arrodillaban así, le decían: salve rey. O sea, no se arrodillaban del todo. Y le pusieron un manto como que fuera un manto real. Y le pusieron un palo en la mano como que fuera el cetro, ¿verdad? Burlándose del Señor. Nosotros no hacemos eso. Te arrodillamos nada más con una. O nos arrodillamos o no nos arrodillamos. Amén. Pero si vamos a adorarle, pues nos arrodillamos. Gloria al Señor Jesús. Porque eso nos enseña la Biblia. Presentar nuestro cuerpo, no nuestro baño. No el triángulo. No el pandero. El cuerpo. Por eso entramos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Eso es. A ver, ¿enseñaban eso en la religión? No. No aprendieron eso, mis hermanos, nunca en la religión. Llegan nomás y se sientan. ¿Es así o no es así? Amén. Y está de pie, ya estamos parados. En la iglesia del Señor no. Aquí es entrando y... Porque ¿qué vamos a presentar? Nuestro cuerpo. El cuerpo. ¿Dónde dice? Romanos 12:1. Presentar. ¿Qué es presentar? Es esto. Ofrecer, presentar. Mira. Entonces yo vengo, Señor, aquí estoy. Delante de tu presencia. Te doy gracias que me has permitido llegar. Perdóname por llegar tarde. Límpiame, Señor. Háblame en esta noche. Envía tu palabra, manifiéstate. Te ofrezco este santo servicio con tal o cual petición. Usted se está presentando. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces, hermanos, no estoy diciendo estas cosas para hacerles burlas a estas personas. Dios me guarde. No, para que veamos la diferencia. Dice Malaquías, para que hagamos la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dice el Señor que podamos gustar lo que es dulce y lo que es amargo, entre lo santo y lo profano. Y que tú, hermanos, cuando veas a esas personas, les puedas platicar de lo que tú por gracia de Dios has recibido. Ah, que vengo del culto. Suéltale una preguntita. Oye, ¿ya adoraste al Señor? Oye, harto se sentía su presencia. Pero ¿cómo le adoraste? Pues la persona cree eso, que porque levantó las manos nomás y lloró un poquito, dice que le adoró. Entonces pregunte, ¿pero estabas como de pie? Sí, estábamos paraditos. Oye, sabes que el Salmo 90, el Salmo en la Biblia, 95 dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová. No te arrodillaste, no le adoraste. Porque puedes arrodillarte. Si no puedes, bueno, esa es otra historia. En la Biblia dice en Apocalipsis 19:10 que Juan se echó a los pies del ángel para adorar. Eso significa adoración. Le dijo: no lo hagas, yo soy siervo contigo. Adora a Dios. O sea, ¿qué significa arrodillarnos? Adoración. Gloria al Señor. Es adoración, hermano. Amén. Dice en Hechos 10:25 parece que. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. Y echándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó, diciéndolo: no lo hagas, yo soy hombre como tú. Yo puedo amanecer hoy dándote textos a lo largo de la Biblia cómo es la adoración una y otra vez, que solamente es a Dios y de rodillas. Amén. Hermano. Claro que también se adora desde el corazón, por supuesto, no somos neófitos. Ahí tú estás adorando al Señor en tu mente, en tu corazón. Pero la expresión, fíjate lo que estoy explicando, la expresión física de la adoración es postrándonos de rodillas, ¿verdad? Es como yo amo a mi niña, a mi hija, la amo, pero eso no es así, ¿verdad? Yo expreso y demuestro que la amo, pues cuidando de ella, ¿verdad? Atendiéndola, sosteniéndola, alimentándola, vistiéndola.
Tengo que hacer hechos que manifiestan que de verdad la amo. Si yo amo a Dios, la expresión de mi adoración es postrándome delante de Él de rodillas. Hay quien dice que esa es humillación. Podría ser parte de la humillación, pero la Biblia detalla que humillarse es obedecer. La Biblia lo detalla, que Jesús, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo hecho obediente. O sea que la humillación de verdad, se muestra cuando usted lucha por obedecer. Eso es humildad, no es arrodillarse. Hay quien se puede arrodillar y no es humilde ni está humillado. Dios nos ayude. Pero arrodillarse de corazón sí puede ser la expresión de adoración. Vámonos. Entonces dice aquí: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y no habla nada de instrumentos. Ahora acá en los Corintios, también cuando habla del culto, dice en el capítulo 14, versículo 26, primera de Corintios: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo. Nunca habla de que el coro, Dios bendiga el coro. Y empieza, así dice, ¿no? Dios bendiga el coro. Y empieza. No, cada uno de vosotros tiene salmo. Y algún religioso falsete te puede decir: pero sabes que el salmo era con instrumento. Fíjate bien, el salmo ¿cómo era? Con instrumento en la antigüedad. Así que si dice salmo, tiene que ser con instrumento. No, porque en Efesios y en Colosenses te dice que es cantado y hablado. Literal, salmo sí, pero cantado. ¿Dónde dice? Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos. No dice tocando, dice enseñando. O sea, es hablado. Y exhortándoos, es hablado, los unos a los otros con salmos. Fíjate, ese salmo es exhortado. Ese salmo es enseñado, no es tocado. Y fíjate, sigo diciendo, e himnos, leyendo la letra literal, porque esta letra no mata, porque la letra que mata es la de la ley, según Corintios 2, capítulo 3. Esta es el Evangelio es espíritu y vida. Dice: con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, ¿cómo? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando. O sea que los salmos son cantados. Claro, ahí lo dice, a la letra dice: salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando. O sea, te lo detalla. No es tocado, es cantado. Y que salga del corazón. En Efesios, capítulo 5, dice el versículo 18: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando, no tocando, hablando entre vosotros con salmos. Pero ¿cómo es? ¿Tocado? No, es hablado, o sea, expresado, cantado, dicho, con himnos y canciones espirituales, cantando. Fíjate, te lo detalla, hermano. Todo está escrito. Amén. Todo, hermano. Cantando y alabando al Señor en vuestro, de nuevo, corazón. Por eso dice acá en Corintios 14:26: cuando juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, aleluya, tiene lengua o dones, tiene revelación, más dones, tiene interpretación, más dones. Hágase todo para edificación. ¿Mencionó los instrumentos? En ninguna manera. Porque el instrumento nada es, nada vale y de nada sirve. No edifica. Porque acá en el capítulo 13 te lo dice. 13:3: si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. 2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser. Dice el 2, nada soy. Dice el 3, nada me sirve. Y el 1 dice, como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que el metal que resuena y címbalo que retiñe, nada es y nada sirve. Por eso acá dice, hágase todo para edificación. O sea que eso no edifica. El instrumento alegra la carne, porque en la carne están las emociones, y usted con una música bien tocada, mi hermano, usted no se da cuenta que lo estamos viéndose solito, mi hermano, solito, porque el mismo ritmo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El esqueleto, la carne, mi hermano. Y, uy, siento su presencia. ¿Cuál presencia? ¿Cuál presencia de la carne? Porque es que siento como algo aquí. ¿Dónde lo está sintiendo? En la carne, en los tendones, en los tejidos.
Esa es la carne. Amén. La presencia de Dios, lo he probado aquí, está en su palabra. Amén. ¿Dónde dice eso? La Biblia lo dice. Hebreos 4, 12 y 13. Ahí está su presencia. Dice Hebreos, dice la Biblia, porque acá es todo conforme a la Biblia. Por eso cuando ya los ignorantes no hayan de dónde dice mucha letra, la letra mata. Si lo mata, si le dan un bibliazo bien duro en la nuca, tal vez lo va a matar. Pero esta letra no mata, esto vivifica, porque Amén. la palabra es espíritu y es vida. Qué ignorantes. Cuando habla de la letra mata se refiere a la ley. Te va a matar solo si te cae una caja de Biblias, tal vez te mata. Pero no, eso ya no es culpa de nosotros, ¿verdad? Cuando habla de la letra mata, ¿dónde dice que la letra mata? Eso que la letra mata, ¿dónde está eso? Eso está en 2 Corintios 3, y nosotros sabemos dónde está eso. En 2 Corintios 3, 6, pero ahí está hablando de la ley. ¿Comenzamos nosotros otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de letra de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que soy letra de Cristo, no de Moisés, o sea, de Cristo. Somos cristianos, nuevo pacto, nuevo testamento, gracia y verdad, la verdad del evangelio. ¡Aleluya! Dice, escrita no con tinta, no en un rollo, como la Torá, mas con el Espíritu del Dios vivo. ¡Aleluya! No en tablas de piedra. Gloria al Señor. ¿En qué tablas de piedra habla? Las 2 tablas de la ley, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo, no por Moisés, por Cristo para con Dios. 3.5, 2 Corintios 3.5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. ¿En qué estamos nosotros? Nuevo pacto. Dice nuevo pacto, no de la letra. O sea, cuando habla de la letra, ¿qué letra es? La ley. Del antiguo pacto, la ley. Aleluya. Más de él es espíritu. El que dijo Jesús, las palabras que hablo son espíritu. Aleluya. Los verdaderos adorarán al Padre en espíritu. Aleluya. El que tiene se ven a mí y bebe, esto dijo del espíritu. Gloria al Señor. Dice más del espíritu, porque la letra mata. ¿Y de qué letra está hablando? De la ley. El 6 te lo dice. Nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra. O sea, el nuevo pacto no es de la letra. ¿Cuál letra? ¿Dónde estaba la letra escrita en tablas de piedra? En la ley. En la Torá, en la ley. Ahora está escrita en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. Porque la letra mata. ¿Por qué mata? Porque lo hacía conocedores de que era pecado. ¿Y podían dejar el pecado? No, porque no tenían el Espíritu Santo. Amén. Andaban conforme a la carne. Y los que andan conforme a la carne morirán. Pero si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, viviremos. ¿Cuántos alaban a Dios? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que cuando habla de la letra, es la letra de la ley. No que la letra te va a matar, a menos que te caiga una caja seguro de Biblia, ahí de pronto te mata. Pero esta letra no mata, esta letra salva, porque esta es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vámonos. Entonces nos dice el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos. Estábamos hablando ahorita, hermanos, la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos, leamos ese versículo. ¿Hebreos? Sí, 13, 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Amén. Paz. Amén. No. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber fruto de labios que confiesen a su nombre. Aleluya.